El sol de la mañana se filtraba por las persianas del modesto apartamento en Iztapalapa, dibujando franjas de luz sobre un suelo que había sido trapeado 1000 veces con la misma resignación. Eran las 7 de la mañana, y como cada día desde hacía 18 años, Elena ya estaba de pie. El silencio en la casa no era paz, sino un vacío pesado, una ausencia con 4 nombres: Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Javier, su esposo, dormía todavía o fingía hacerlo. El duelo lo había encerrado en un caparazón de pocas palabras y muchas horas de trabajo en el taller mecánico. Para Elena, en cambio, el duelo era un ritual. Se movía por la pequeña sala, sus dedos rozando los portarretratos que abarrotaban cada superficie. 4 rostros idénticos, con la misma sonrisa pícara y los mismos ojos oscuros y profundos, congelados a los 5 años. La última foto, antes de que el mundo se partiera en dos. Afuera, la Ciudad de México despertaba con su estruendo familiar. El pregón distante del vendedor de gas, el motor de un microbús forzando la subida, los ladridos de un perro callejero. Eran los sonidos de su vida, la banda sonora de su espera. Preparó café, el aroma llenando la cocina, un intento inútil de infundir normalidad en un hogar anormal. Miró por la ventana hacia el patio trasero, el mismo patio del que desaparecieron. Un pedazo de tierra cercado que se había convertido en el epicentro de su pesadilla. No hubo forcejeo, ni gritos, ni testigos. Simplemente se esfumaron. 4 niños idénticos, jugando a las escondidas una tarde de domingo, desaparecieron sin dejar más rastro que el eco de sus risas. El teléfono sonó, estridente, rompiendo la liturgia matutina. Elena se sobresaltó, derramando un poco de café sobre la encimera. Rara vez los llamaban a esa hora. Su corazón, un músculo entrenado en el pánico, comenzó a latir con una fuerza dolorosa. Javier apareció en el umbral de la habitación, con el ceño fruncido. ¿Quién es?, preguntó, su voz ronca por el sueño. Elena caminó hacia el teléfono como si se acercara a una serpiente. Descolgó. Bueno, hablo con la señora Elena Ramírez. La voz al otro lado era joven, profesional, pero con un matiz de cautela. Mi nombre es Inspector Morales, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Fiscalía. La palabra cayó como una piedra en el estanque silencioso de su mente. Durante los primeros años, las llamadas de la policía eran frecuentes. Pistas falsas, avistamientos que no llevaban a ninguna parte, videntes crueles que jugaban con su dolor. Pero hacía más de una década que el caso de los cuatrillizos de la Vega Ramírez era solo un archivo polvoriento, una leyenda urbana en el barrio. Sí, soy yo, respondió, su garganta seca. Señora Elena, lamento la hora. Necesito que usted y su esposo mantengan la calma. No quiero darles falsas esperanzas, pero ha surgido algo inusual. Javier se acercó, posando una mano en el hombro de Elena. Su rostro era una máscara de escepticismo y miedo. Escuchaba atentamente, su cuerpo tenso. Anoche, continuó el inspector, recibimos un reporte sobre un camión de carga abandonado en una zona industrial cerca de Vallejo. Al inspeccionarlo, encontramos a una persona en el contenedor. Y un joven. Elena cerró los ojos. Otro cuerpo. Otra vez la morgue. Otra vez mirar un rostro desconocido esperando y temiendo encontrar un rasgo familiar. Ya lo habían vivido 3 veces en los primeros 5 años. 3 falsas alarmas que casi la destruyeron. Está vivo, dijo el inspector, y el mundo de Elena se detuvo. Está desorientado, desnutrido, pero vivo. No lleva identificación. No sabe bien dónde ha estado. Dice, el inspector hizo una pausa, como si eligiera sus siguientes palabras con sumo cuidado. Dice que se llama Mateo. Mateo. El nombre vibró en el aire, un eco de un tiempo feliz. Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Javier la sostuvo con más fuerza. Imposible, susurró Javier, su voz un gruñido bajo. Es una broma de mal gusto. Otra vez no.
Entiendo su escepticismo, señor, respondió Morales imperturbable. Por eso los llamo. El joven tiene aproximadamente 23 años, la edad que tendrían sus hijos. Y su parecido con las fotografías que tenemos en el archivo es extraordinario. Lo hemos trasladado al Hospital General de la Villa para una evaluación. Necesitamos que vengan. Necesitamos que lo vean. Colgaron el teléfono. El silencio que siguió fue más profundo, más aterrador que el de siempre. No era el silencio del vacío, sino el de una posibilidad tan monstruosa y hermosa que amenazaba con consumirlos. La esperanza, esa bestia que habían mantenido encadenada en el sótano de sus almas, estaba rompiendo sus cadenas. No voy a ir, dijo Javier, su voz temblorosa de una ira que apenas contenía. No voy a pasar por eso otra vez. Elena nos va a matar. Tenemos que ir, replicó ella, y por primera vez en años, sus ojos no solo reflejaban dolor, sino una feroz determinación. ¿Y si es él, Javier? ¿Y si uno de ellos ha vuelto? El viaje en su viejo Tsuru a través del caos matutino de la ciudad fue una tortura silenciosa. Cada semáforo en rojo, cada embotellamiento en el viaducto, era una eternidad. Elena miraba por la ventana, pero no veía los edificios ni la gente. Veía a 4 niños corriendo en un parque, sus risas mezclándose con el viento. Recordó el olor de sus cabellos después del baño, el peso de sus pequeños cuerpos cuando se quedaban dormidos en su regazo. Recuerdos tan vívidos que dolían físicamente. Javier conducía con los nudillos blancos sobre el volante, su mirada fija al frente. Él recordaba otras cosas. La culpa paralizante de haberse quedado dormido en el sofá esa tarde. La impotencia ante las miradas de lástima de los vecinos. Las noches en vela escuchando a Elena llorar hasta quedarse sin lágrimas. Llegaron al Hospital General de la Villa, un edificio imponente y anónimo. El inspector Morales, un hombre joven de traje que parecía demasiado serio para su edad, los esperaba en la entrada. Su expresión era compasiva pero profesional. Gracias por venir tan rápido, dijo, guiándolos por pasillos estériles que olían a antiséptico y enfermedad. Está en observación. Está confundido, pero físicamente estable. No ha dicho mucho más. Solo repite ese nombre. Mateo. Se detuvieron frente a una puerta, la número 304. El corazón de Elena martilleaba contra sus costillas con tanta fuerza que pensó que se romperían. Javier respiraba de forma entrecortada, como si acabara de correr un maratón. Este era el momento. El final de la espera o el comienzo de un nuevo infierno. Morales posó su mano en el pomo de la puerta. Miró a Elena, luego a Javier. ¿Están listos?, preguntó suavemente. Elena asintió, incapaz de hablar. Javier solo tragó saliva. El inspector giró el pomo y empujó la puerta, abriéndola lentamente. Un rectángulo de luz se proyectó en el pasillo, y con él, la silueta de alguien sentado en el borde de una cama, de espaldas a ellos. El sonido del cerrojo, al ceder, fue casi imperceptible. Un clic metálico, ahogado por el latido furioso en los oídos de Elena. Javier le apretó la mano con una fuerza que era a la vez un ancla y una advertencia. La puerta se abrió lentamente, y el inspector Morales se hizo a un lado, revelando el interior de la habitación. Era un espacio austero, pintado de un blanco clínico que olía a desinfectante y a soledad. La luz fluorescente del techo era cruda, despojando al cuarto de cualquier calidez. Y allí, sentado en el borde de una cama metálica, estaba él. El joven levantó la vista, sus movimientos lentos, como si cada gesto le costara un esfuerzo inmenso. Llevaba una bata de hospital azul pálido que le quedaba grande, colgando de unos hombros huesudos. Su cabello, oscuro y enmarañado, caía sobre una frente sudorosa. Tenía el rostro demacrado, con ojeras profundas y violáceas que hablaban de un cansancio más allá de lo físico, un agotamiento del alma. Pero a pesar de la desnutrición y el trauma grabados en su piel, los rasgos estaban ahí, inconfundibles. Era la misma nariz recta de Javier,
la misma curva de la mandíbula. Y los ojos eran los ojos de Elena. Grandes, oscuros y ahora llenos de una confusión tan profunda que parecía un abismo. Elena soltó un jadeo ahogado, un sonido que se quebró a medio camino. Se llevó una mano a la boca, y las lágrimas que había contenido durante todo el trayecto brotaron sin control, silenciosas y ardientes. El tiempo pareció colapsar. Vio en ese rostro, ajado al niño de 5 años, con la rodilla raspada, al pequeño que se escondía detrás de sus piernas cuando llegaban visitas, al Mateo que le regalaba flores silvestres arrancadas del jardín. Era él. Su corazón, un músculo atrofiado por 18 años de luto, lo reconoció con una certeza visceral que desafiaba toda lógica. Mateo, susurró, y su nombre en sus labios fue una oración, una plegaria respondida. Dio un paso vacilante hacia adelante, ignorando la mano de Javier que intentaba detenerla. Javier, en cambio, permaneció inmóvil en el umbral, un centinela de piedra. Su mente era un torbellino de análisis y escepticismo. ¿Veía el parecido? Claro que sí. Era tan evidente que dolía. Pero el dolor le había enseñado a ser cauto. Habían tenido pistas falsas antes, llamadas de videntes, estafadores que buscaban aprovecharse de su tragedia. No podía permitirse que Elena se rompiera de nuevo. Su deber era protegerla, incluso de su propia esperanza. Observó al joven con la intensidad de un halcón, buscando una fisura, una inconsistencia. Su postura encorvada, la forma en que evitaba el contacto visual directo, el temblor casi imperceptible en sus manos, todo gritaba trauma. Pero era su hijo. El joven Mateo parpadeó ante el susurro de Elena. Su mirada se movió de ella a Javier y luego al inspector, como un animal acorralado que busca una ruta de escape. No había reconocimiento en sus ojos, solo un miedo desnudo y primitivo. ¿Quiénes son ustedes? Su voz era un graznido ronco, débil por el desuso y la deshidratación. Las palabras golpearon a Elena con la fuerza de una bofetada. Se detuvo a medio camino. Somos tus padres, mi niño. Soy Elena, tu mamá. El joven sacudió la cabeza lentamente. No recuerdo. Yo me llamo Mateo. Eso es todo lo que sé. Sí, mi amor, eres Mateo. La voz de Elena se suavizó, adoptando el tono tierno que usaba para calmar las pesadillas de sus hijos hacía casi 2 décadas. Mateo, ¿no recuerdas nada más? ¿A tus hermanos? Al oír la palabra hermanos, algo cambió en la expresión del joven. La confusión dio paso a un destello de pánico. Sus ojos se abrieron de par en par y su respiración se aceleró. Se abrazó a sí mismo, meciéndose ligeramente sobre la cama. Lucas, murmuró, la palabra apenas audible. Lucas tenía frío. Siempre tenía frío. Y Marcos corría. Le gustaba correr lejos. Y Juan hizo una pausa y una única lágrima rodó por su mejilla sucia. Juan, no llores, le decía yo, no llores. Eran fragmentos, pedazos rotos de un espejo que reflejaba un pasado destrozado. No tenían sentido, pero para Elena y Javier, eran la confirmación que necesitaban. Eran los nombres. Eran sus 4 hijos. La mención de los otros 3, no como un recuerdo lejano, sino como una preocupación presente, abrió una nueva dimensión de angustia y esperanza. Javier finalmente se movió. Se acercó al inspector Morales, quien había observado la escena en silencio respetuoso, y le habló en voz baja para que ni Elena ni el joven pudieran oírle. Inspector, es increíble. Se parece y sabe los nombres, pero no podemos estar seguros. Necesito que estemos seguros. Necesito una prueba de ADN. Ahora mismo. Morales asintió, su rostro sombrío pero comprensivo. Por supuesto, Javier. Es el procedimiento estándar y lo más responsable. Lo organizaré de inmediato. Nos dará la certeza legal y científica que necesitan. Pero, entre usted y yo, el inspector miró hacia la cama, donde Elena ya se había sentado con cautela al lado del joven, sin atreverse a tocarlo todavía, pero rodeándolo con una calidez palpable.
A veces hay cosas que el corazón sabe antes que la ciencia. Javier no respondió. Su mirada estaba fija en la escena. Elena le hablaba a Mateo en susurros suaves, contándole cosas sin importancia, el color de las paredes de su antigua habitación, el sabor de su dulce favorito, el jamoncillo de leche que tanto le gustaba. El joven no parecía entender, pero había dejado de temblar. Lentamente, como si fuera el acto más difícil del mundo, levantó la mano y la posó sobre la de Elena. No la agarró, solo la dejó descansar allí, un contacto frágil y tentativo. Javier se quedó en la puerta, una figura solitaria atrapada entre la alegría abrumadora que veía en el rostro de su esposa y el frío nudo de pragmatismo en su propio estómago. La prueba de ADN tardaría. Y mientras esperaban esa confirmación, una pregunta mucho más grande y aterradora se instalaba en su mente. Si este era Mateo, donde, en el nombre de Dios, estaban Lucas, Marcos y Juan. El alta temporal del hospital fue un trámite extraño, cargado de una burocracia que se sentía absurdamente trivial en comparación con la magnitud de lo que estaba sucediendo. A Mateo le dieron una muda de ropa que Javier había comprado deprisa, unos jeans y una camiseta que le quedaban un poco grandes, haciéndolo parecer aún más frágil. El viaje de regreso a Iztapalapa fue un silencio denso, interrumpido solo por el zumbido del tráfico de la Ciudad de México. Elena, sentada a su lado en el asiento trasero, mantenía una distancia respetuosa, aunque sus manos se crispaban en su regazo, anhelando el contacto que no se atrevía a iniciar. Javier conducía con una concentración férrea, sus nudillos blancos sobre el volante, los ojos fijos en el camino, pero su mente estaba claramente en otro lugar. Al detenerse frente a la casa de 2 pisos, con la fachada de un color durazno ya deslavado por el sol, Mateo no mostró ninguna reacción. Para él, era solo otro edificio en una calle que no conocía. Sin embargo, al bajar del auto, el aire cambió. El olor a tierra húmeda del pequeño jardín frontal, mezclado con el aroma de la comida que una vecina preparaba, pareció engancharse en algo profundo de su memoria. Frunció el ceño, una expresión de confusión que no pasó desapercibida para Javier. «Pasa algo, hijo». La voz de Elena era un susurro esperanzado. Mateo negó con la cabeza lentamente. «No sé, huele a algo». No pudo terminar la frase. El recuerdo era como humo, imposible de atrapar. La casa era un santuario congelado en el tiempo. Elena había mantenido la habitación de los cuatrillizos casi intacta. Las 4 pequeñas camas seguían allí, los juguetes organizados en estantes, los dibujos infantiles pegados en las paredes. Llevar a Mateo a esa habitación fue la primera decisión instintiva de Elena, y quizás el primer error. Al cruzar el umbral, el joven se detuvo en seco. La atmósfera era sofocante, cargada con el peso de 18 años de ausencia. Miró las camas, los cochecitos de plástico, un balón de fútbol desinflado en un rincón. Su respiración se aceleró. «Esta era tu cama», dijo Elena, señalando la que estaba más cerca de la ventana. «Siempre querías ver los aviones pasar». Y esa era de Lucas, le gustaba estar cerca de la puerta para salir corriendo a jugar. Marcos y Juan, ellos, dormían en el medio. Cada palabra de Elena era un golpe para Mateo. No recordaba nada de eso. Se sentía como un impostor en el museo de la vida de otra persona. Se llevó una mano a la cabeza. Un dolor sordo comenzaba a pulsar en sus sienes. Javier, que había permanecido en el marco de la puerta observando la escena, intervino con calma. «Elena, creo que es demasiado. Vamos a la sala. Dale espacio». Con una mirada herida pero comprensiva, Elena asintió. Dejaron a Mateo solo por un momento. Él se acercó a la ventana, no para ver aviones, sino para sentir el aire fresco en su rostro. Sus ojos se posaron en un pequeño detalle que Elena había pasado por alto. 4 nombres tallados toscamente en el alféizar de madera: Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Pasó los dedos por las letras de su propio nombre.
No sintió una conexión, solo un vacío aterrador. Los días siguientes se establecieron en una rutina tensa. Elena cocinaba los platos que recordaba que le gustaban a su hijo de 5 años, con la esperanza de que un sabor despertara algo. Javier, por su parte, había contactado a una de las mejores psicólogas especializadas en trauma y memoria disociativa de la ciudad, la doctora Sofía Navarro. Sabía que el amor de Elena no sería suficiente, necesitaban una guía profesional. La primera sesión con la doctora Navarro tuvo lugar en su consultorio en la Colonia del Valle, un espacio sereno y minimalista que contrastaba fuertemente con la sobrecarga emocional de la casa en Iztapalapa. La doctora, una mujer de unos 50 años, con una presencia calmada y ojos perspicaces, habló primero con Elena y Javier. Es fundamental que entiendan, les dijo con voz suave pero firme, que la memoria no es un video que se puede rebobinar. El trauma la fragmenta, la esconde para proteger a la mente. Forzarlo a recordar puede ser contraproducente, incluso peligroso. Nuestro objetivo no es interrogarlo, sino crear un entorno seguro donde él mismo sienta que puede empezar a explorar. Cuando Mateo entró, la doctora lo recibió con una sonrisa amable, sin la intensidad expectante de sus padres. Durante casi una hora, apenas hablaron del pasado. Hablaron del clima, de la comida del hospital, de cómo se sentía en su cuerpo. La doctora Navarro lo observaba, notando cómo se encogía ligeramente cada vez que un ruido fuerte venía de la calle, cómo sus ojos escaneaban constantemente la habitación, buscando las salidas. Mateo dijo finalmente, no tienes que recordar nada para nosotros. Tu única tarea ahora mismo es sentirte seguro. Eso es todo. Esa noche, de vuelta en casa, la tensión por los resultados del ADN era casi palpable. Se sentaba con ellos a la mesa para cenar, pero comía en silencio, perdido en sus pensamientos. Mientras Elena lavaba los platos, sonaba en una vieja radio de la cocina una canción de cuna, una melodía suave que ella solía cantarles. De repente, Mateo dejó caer su vaso de agua. El estruendo del vidrio al romperse en el suelo hizo que todos se sobresaltaran. Él no pareció notarlo. Su mirada estaba fija en la nada, sus ojos abiertos de par en par con un terror absoluto. Empezó a temblar violentamente. El canto susurró con la voz rota. El canto del agua no para, nunca para. Mateo, qué canto, qué agua. Javier se arrodilló a su lado, tratando de llamar su atención. Pero Mateo ya no estaba en la cocina. Estaba en otro lugar, un lugar oscuro. Las imágenes destellaron en su mente, caóticas y aterradoras. La oscuridad total, el sonido constante y rítmico de un goteo que hacía eco como en una cueva, la sensación de frío húmedo en la piel y, sobre todo, un miedo abrumador por sus hermanos. Podía sentir su presencia en la oscuridad, oír sus respiraciones asustadas. Lucas, no llores, se escuchó decir a sí mismo en el recuerdo. No dejes que te oigan. La casa que no tiene ventanas, murmuró, antes de que un sollozo seco sacudiera todo su cuerpo y se desplomara en los brazos de Javier, completamente abrumado. Elena corrió hacia ellos, con el rostro lleno de pánico y angustia. Habían recuperado a su hijo, pero con él, habían traído a casa los fantasmas de un horror inimaginable. Y ahora tenían una pista, una frase críptica y aterradora que abría una nueva puerta a la desesperada búsqueda de los otros tres. El canto del agua en la casa que no tiene ventanas. El aire en la casa de los Ramírez era denso, casi irrespirable. Los 3 días que siguieron al aterrador flashback de Mateo se habían estirado en una eternidad silenciosa, cada uno suspendido en la espera del resultado de la prueba de ADN. Era el ancla que mantenía a Javier cuerdo y la validación que Elena, en el fondo, no necesitaba, pero anhelaba para que su esposo finalmente bajara la guardia. Mateo, por su parte, flotaba en un limbo de rostros amables y una culpa que no entendía. La frase sobre el agua y la casa
sin ventanas repitiéndose en su mente como un eco distorsionado. Comían juntos, se sentaban en la misma sala, pero un abismo invisible los separaba. Era la duda. El teléfono sonó el jueves por la tarde, con el sol de la Ciudad de México cayendo a plomo sobre el asfalto de Iztapalapa. El chirrido del aparato hizo que los tres saltaran. Javier, con las manos temblorosas, se lanzó a contestar. Elena se aferró al brazo de Mateo, sus nudillos blancos por la presión. Bueno. La voz de Javier era un susurro ronco. Hubo una pausa. Elena observaba cada músculo de la cara de su esposo, tratando de leer una respuesta antes de que fuera pronunciada. Sí, soy yo, inspector Morales, entiendo. Javier se pasó una mano por el cabello, dándoles la espalda. Su cuerpo entero se tensó. Mateo sintió el miedo de Elena transferirse a él, un frío que no tenía que ver con la temperatura. ¿Está seguro? Otra pausa, esta vez más larga. Javier se apoyó contra la pared como si sus piernas fueran a ceder. Finalmente, asintió lentamente hacia la pared vacía. Entiendo. Gracias, inspector. Gracias por todo. Colgó el auricular con una lentitud exasperante. Cuando se giró para mirarlos, sus ojos, que durante 18 años habían sido un pozo de escepticismo y dolor contenido, estaban inundados en lágrimas. No eran las lágrimas de tristeza que Elena conocía tan bien. Eran de una emoción cruda, abrumadora, que rompía todas sus defensas. Es él, Elena dijo, y su voz se quebró. Es nuestro hijo. La prueba es positiva. Es Mateo. El aire contenido en la habitación pareció salir de golpe. Elena soltó un sollozo que venía del fondo de su alma, una mezcla de alivio, alegría y 18 años de dolor acumulado. Abrazó a Mateo con una fuerza renovada, ya no con la esperanza de una madre, sino con la certeza de una. Mateo, atrapado en ese torbellino de emociones, solo pudo dejarse abrazar, sintiendo por primera vez una extraña sensación de pertenencia, de haber llegado a un puerto seguro después de una tormenta que no recordaba. Javier se acercó a ellos y, por primera vez, no hubo vacilación en su gesto. Rodeó a su esposa y al hijo que acababa de recuperar, uniéndolos en un abrazo torpe pero desesperado. Apoyó su barbilla en la cabeza de Mateo. «Perdóname, hijo», susurró Javier, su voz ahogada. «Perdóname por dudar». Mateo no entendía que debía perdonar, pero el calor de ese abrazo familiar era lo más real que había sentido en días. Esa noche, la atmósfera cambió por completo. La duda se había evaporado, reemplazada por un propósito feroz. Después de una cena que por primera vez no fue silenciosa, Javier desplegó un viejo y enorme mapa de Iztapalapa y las alcaldías circundantes sobre la mesa del comedor. Bien dijo, con un tono de ingeniero, de hombre que necesita un plan, tenemos que ser lógicos. El canto del agua en la casa que no tiene ventanas. Analicemos esto. Tomó un marcador rojo. El canto del agua, que significa no puede ser una simple tubería rota. Suena constante. Un canal, una planta de tratamiento, una bomba de agua subterránea. El canal de Chalco, sugirió Elena de inmediato. Pasa no muy lejos de aquí. Hay zonas industriales viejas por ahí, muchas bodegas abandonadas. Exacto, Javier marcó un círculo amplio alrededor de la zona del canal. Bodegas. Esa es nuestra casa que no tiene ventanas. Un lugar cerrado, sin vista al exterior. Podría ser un almacén, un sótano, un taller clandestino, un lugar diseñado para que nadie viera lo que pasaba adentro. Mateo escuchaba, fascinado y aterrorizado a partes iguales. Las palabras resonaban en él. Bodega. Sótano. La imagen de paredes de concreto sin pintar y el olor a humedad y metal oxidado le cruzó la mente, tan fugaz que casi pensó que lo había imaginado. Humedad, murmuró sin darse cuenta. Javier y Elena lo miraron. ¿Qué dijiste, hijo?, preguntó Elena con suavidad. El del canto del agua, dijo Mateo, esforzándose. Suena como un eco y huele a tierra mojada, a encierro. Los ojos de Javier se iluminaron con una intensidad febril. Un eco.
Eso sugiere un espacio grande y vacío, o subterráneo, como una cisterna o un sistema de drenaje profundo. Eso es bueno, Mateo. Eso es muy bueno. Al día siguiente, la doctora Sofía Navarro llegó para su sesión programada. La encontraron en el comedor, todavía inclinado sobre el mapa, que ahora estaba lleno de anotaciones y círculos. Javier le explicó con entusiasmo la confirmación del ADN y su nueva línea de investigación. Sofía sonrió, una sonrisa genuina de alivio. Esto es una noticia maravillosa. Tener una certeza es el primer pilar para la reconstrucción, tanto para ustedes como para Mateo. Le da una identidad, un lugar al cual pertenecer. Y este trabajo que están haciendo es una excelente terapia en sí misma. Le da a Mateo un rol activo en su propia recuperación. Se sentó junto a Mateo. ¿Cómo te sientes con todo esto, Mateo? Es abrumador, él asintió. Un poco, pero quiero saber. Necesito saber dónde están Lucas, Marcos y Juan. Lo sé. Y lo que recordaste, el eco, el olor son anclajes sensoriales muy poderosos, explicó Sofía. No vamos a forzar nada, pero podemos trabajar en técnicas de anclaje y respiración para que, si llega otro recuerdo, no sea tan desestabilizador. Así podrás observarlo sin que te arrastre. Mientras Sofía les explicaba un sencillo ejercicio de respiración, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era un número desconocido. Javier contestó, su tono ahora más firme. Diga quién habla. No me interesa dar ninguna declaración. Por favor, no vuelva a llamar. Colgó con fuerza, su rostro ensombrecido. ¿Quién era, viejo?, preguntó Elena. Un reportero de algún periódico amarillista. No sé cómo consiguieron el número. Dice que el caso de los cuatrillizos resucitados está empezando a hacer ruido. Un nuevo tipo de miedo se instaló en la habitación. La amenaza ya no era solo el pasado desconocido, sino un presente que podía volverse un circo mediático, poniendo en peligro la frágil estabilidad de Mateo y alertando a quien quiera que aún tuviera a sus hermanos. Javier volvió su atención al mapa, su determinación redoblada por la rabia. Su dedo trazó una línea a lo largo del canal de Chalco y se detuvo en un área marcada como Antigua Zona Industrial de Santa María Astahuacán. Aquí, dijo con convicción, golpeando el mapa con el dedo, bodegas viejas, muchas de ellas clausuradas desde el terremoto del 85, cerca del canal, lo suficientemente aisladas para que nadie escuche nada. Mañana, a primera hora, vamos a ir allí. Empezaremos por aquí. Elena y Mateo miraron el punto en el mapa. Ya no era solo una mancha de tinta en un papel. Era una posibilidad, un punto de partida, una esperanza tangible en medio de un océano de incertidumbre. Por primera vez en 18 años, no estaban esperando, estaban buscando. El sol de la mañana caía a plomo sobre el asfalto agrietado de la calzada Ermita Iztapalapa. Dentro del tesoro familiar, el silencio era denso, casi tan sofocante como el calor que se filtraba por las ventanillas. Javier conducía con una concentración pétrea, sus nudillos blancos sobre el volante, los ojos fijos en la carretera que los llevaba hacia la zona industrial de Santa María Astahuacán. A su lado, Elena miraba el paisaje urbano pasar como una película borrosa. Sus manos, entrelazadas sobre su regazo, apretaban un rosario de madera con una fuerza que desmentía su aparente calma. En el asiento trasero, Mateo observaba el mundo exterior con una extraña mezcla de apatía y ansiedad. Cada fábrica abandonada, cada muro cubierto de grafitis, parecía jalar de un hilo invisible en su mente, amenazando con desentrañar un recuerdo que se negaba a tomar forma. Llegaron a la zona que Javier había marcado en un mapa impreso. Era un cementerio de gigantes industriales. Bodegas de lámina oxidada se erigían como esqueletos prehistóricos contra un cielo pálido y contaminado. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo rojizo y arrastraba consigo el olor a metal viejo, a tierra seca y a un rastro lejano y salobre del canal de Chalco.
Aparcaron junto a una barda de hormigón derruida, y el sonido del motor al apagarse dio paso a un silencio sobrecogedor. Aquí es, dijo Javier, su voz un poco ronca. Según el mapa, hay varias naves sin registro oficial por esta área. Grandes, abandonadas hace décadas. Salieron del coche. El calor los golpeó de inmediato. Elena se ajustó el rebozo sobre los hombros, como si el sol fuera un enemigo físico. Mateo se quedó un instante paralizado, con la mirada perdida en la vastedad desoladora del lugar. Un escalofrío le recorrió la espalda a pesar del calor. ¿Te resulta familiar algo, hijo?, preguntó Elena, su voz un susurro cargado de esperanza. Mateo negó con la cabeza lentamente. No lo sé. Es ruidoso. Pero no había ruido, solo el silbido del viento. Se refería al estruendo silencioso de sus propios pensamientos, un caos de sensaciones que no podía nombrar. Comenzaron a caminar, Javier al frente, actuando como el líder pragmático de la expedición. La primera bodega tenía las puertas de metal arrancadas de sus goznes. Entraron con cautela. El interior era una caverna oscura y polvorienta, llena de escombros y maquinaria destripada. La luz del sol se colaba por los agujeros del techo, dibujando lanzas luminosas en la penumbra. No había ventanas. Cumplía parte de la descripción, pero algo no encajaba. El eco, murmuró Mateo, su voz sonando extrañamente pequeña en el vasto espacio. Aquí es diferente. Demasiado abierto. Exploraron 2 bodegas más con resultados similares. La frustración comenzaba a pesar sobre los hombros de Javier, y la esperanza en el rostro de Elena se atenuaba con cada puerta forzada, con cada rincón vacío. Se detuvieron a beber agua junto al coche. Javier miraba su mapa, el ceño fruncido. Queda una más grande al final de esta callejuela, señaló. Parece la más aislada de todas. Si no es ahí, no terminó la frase. El camino hacia la última bodega era poco más que una senda de tierra. La estructura era un monolito de hormigón y ladrillo, imponente y sombrío. A diferencia de las otras, esta no tenía grandes portones de carga en su fachada principal, solo una pequeña puerta de metal, cerrada con un candado antiguo y oxidado. Lo más inquietante era la ausencia total de ventanas en sus muros kilométricos. Era una caja ciega. La casa que no tiene ventanas, susurró Elena, su mirada fija en la pared interminable. Javier sacó una cizalla que había traído consigo. El metal del candado se dio con un chasquido metálico que resonó en el silencio. Con un esfuerzo conjunto, empujaron la pesada puerta, que se abrió con un gemido agudo de bisagras resecas. Una ráfaga de aire viciado y húmedo los recibió, un olor a encierro, a moho y a agua estancada. Era el olor que Mateo había descrito. El joven se tensó visiblemente, su cuerpo rígido como una cuerda a punto de romperse. Este olor, dijo, casi sin aliento. Entraron. El interior era un laberinto de oscuridad. Javier encendió una potente linterna, su haz de luz cortando las tinieblas y revelando un espacio inmenso, sostenido por gruesos pilares de hormigón. Y entonces lo oyeron. Un sonido rítmico, constante, casi melódico. Ploc, ploc, ploc. El canto del agua, dijo Elena, con los ojos llenos de lágrimas y terror. El sonido provenía del fondo de la nave. Guiados por el goteo y la linterna de Javier, avanzaron con el corazón en un puño. Mateo caminaba como un sonámbulo, sus ojos abiertos de par en par, fijos en la oscuridad que tenía delante. El eco de sus pasos se unía a la percusión de las gotas. Llegaron a la fuente del sonido. Una filtración en el techo dejaba caer un hilo de agua constante sobre un charco verdoso que se había formado en el suelo de cemento. La gota golpeaba el agua y el sonido se amplificaba por la acústica del lugar, creando esa extraña y persistente melodía. Mateo se detuvo en seco. Su respiración se volvió agitada. Miraba a su alrededor, no como si estuviera viendo el lugar por primera vez, sino como si estuviera recordando.
Su mirada se desvió de la gotera y se fijó en un muro lateral, a unos pocos metros de distancia. Allí, señaló con una mano temblorosa. Había una sola luz amarilla colgando del techo. Javier enfocó la linterna hacia donde Mateo señalaba. No había ninguna luz, pero sí un cable pelado que colgaba del techo como una liana muerta. Y en la pared, a la altura de la vista de un niño, había algo más. Se acercaron. La luz de la linterna reveló una serie de dibujos desvaídos, hechos con lo que parecía ser un trozo de carbón o ladrillo. Eran figuras de palo, simples, infantiles, y en el centro destacaba uno en particular. 4 figuras de la mano, una un poco más alta que las otras 3. Debajo, con una caligrafía torpe e infantil, se podían distinguir 4 letras: M, L, M, J. Elena ahogó un sollozo y se llevó las manos a la boca. Javier se quedó inmóvil, la linterna temblando ligeramente en su mano. Era la prueba. Cruda, desgarradora y definitiva. Habían estado allí. Mateo se acercó a la pared y tocó el dibujo con la punta de los dedos, como si el polvo de carbón pudiera transmitirle la memoria. Cerró los ojos con fuerza. Asterisco flash, asterisco asterisco el frío del suelo de cemento, el olor a humedad, el sonido de la gota, ploc, ploc. La voz de un hombre grave, sin rostro. Sigan dibujando, no hagan ruido. El miedo, el tacto de la mano pequeña de Lucas en la suya, la sensación de hambre, el sabor a polvo en la boca. Asterisco abrió los ojos de golpe, jadeando. Nos dijo que dibujáramos, susurró, su voz rota. Dijo que si éramos buenos niños, mamá vendría pronto. Miró a sus padres, el terror y la confusión de un niño de 4 años reflejados en sus ojos de 22. Pero no viniste. Las palabras, aunque no eran un reproche, golpearon a Elena y a Javier con la fuerza de un huracán. Elena se derrumbó en llanto, y Javier, por primera vez desde que todo comenzó, la abrazó con fuerza, atrayendo también a Mateo hacia ellos, formando un círculo de dolor y amor en medio de la oscuridad. Habían encontrado el nido, la jaula, pero los pájaros ya no estaban. Solo quedaba el eco de su canto y un dibujo en la pared que gritaba una ausencia de 18 años. El silencio en la bodega era, ahora más pesado que el polvo acumulado en décadas. El eco de la gotera, el canto del agua, se había desvanecido, reemplazado por la resonancia de un pasado terrible que acababa de abrirse paso a gritos. Javier tenía la mano sobre el hombro de Mateo, un gesto que pretendía ser de consuelo, pero que transmitía su propia conmoción. Elena seguía con la mirada fija en el dibujo, sus dedos trazando en el aire las iniciales M, L, M, J. Era la prueba irrefutable, el ancla que conectaba 18 años de ausencia con este lugar frío y desolado. Pero era un ancla que los hundía en un mar de nuevas y más dolorosas preguntas. El viaje de regreso a casa se hizo en una tensión casi insoportable. El viejo Tesuru se sentía como una caja de presión a punto de estallar. Mateo, sentado en el asiento trasero, miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje urbano de Iztapalapa pasar. Su mente era un torbellino de imágenes fragmentadas. El rostro borroso de un hombre, el tono de su voz no era cruel, pero sí firme, autoritario, la sensación del gis en sus pequeños dedos, el olor a humedad y metal. Fue Javier quien rompió el silencio. Su voz era áspera, contenida. Tenemos que llamar a Morales, ahora mismo. Tenemos el lugar, tenemos el dibujo. Esto es evidencia, Elena, evidencia real. Elena negó con la cabeza sin apartar la vista del frente. No, Javier, todavía no. Que no. Replicó él, su voz subiendo de volumen. ¿De qué estás hablando? Hemos estado esperando esto por 18 años. Es trabajo de la policía. No podemos seguir jugando a los detectives. ¿No te das cuenta del peligro? Quien quiera que los tuvo aquí podría estar vigilando. Podrían asustarse y desaparecer para siempre. Le interrumpió Elena, girándose para mirarlo, sus ojos encendidos. ¿Y qué hay de Mateo?
¿Lo has visto? Apenas puede procesar lo que acaba de recordar. ¿Crees que meterlo en una sala de interrogatorios, con la presión de Morales y sus preguntas, va a ayudar? Lo van a quebrar, Javier. Van a cerrar esa puerta que apenas ha comenzado a abrirse. Señaló con la cabeza hacia el asiento trasero. Mateo se había encogido, como si quisiera desaparecer entre los asientos. La discusión de sus padres era una capa más de angustia sobre su ya frágil estado. La policía no nos ayudó en 18 años, continuó Elena, bajando la voz, pero con una intensidad feroz. Encontramos esta bodega nosotros, gracias a un recuerdo de Mateo. Nuestra mejor oportunidad de encontrar a Lucas, Marcos y Juan está en su cabeza, no en un informe policial que se perderá en un archivo. Javier golpeó el volante con la palma de la mano, una explosión de frustración. Elena, sé realista. ¿Y si la memoria de Mateo no es suficiente? ¿Y si necesita un empujón que solo una investigación formal puede dar? Necesitamos recursos que no tenemos. Hablemos con la doctora Navarro primero, propuso Elena, su tono más conciliador. Ella es la experta. Ella nos dirá cómo manejar esto sin dañar a Mateo. Por favor, Javier, solo eso, una llamada, antes de involucrar a Morales. Javier la miró, vio la súplica en sus ojos y luego miró por el espejo retrovisor a su hijo, pálido y perdido. Suspiró, una rendición cansada. Está bien, llama a la doctora. Pero si algo sale mal, si sentimos que estamos en peligro, llamaré a Morales de inmediato. ¿Entendido? Elena asintió, sacando su teléfono. El consultorio de la doctora Navarro era un oasis de calma en medio de su caos. La luz era suave y el aire olía a té de manzanilla. La doctora los escuchó sin interrupción, sus ojos amables fijos en Mateo, mientras Elena y Javier relataban el descubrimiento en la bodega. Cuando terminaron, se reclinó en su silla, juntando las yemas de sus dedos. Lo que han encontrado es monumental, dijo con voz serena. Pero Elena tiene razón. La memoria de Mateo es como un edificio que ha sufrido un terremoto. Acaban de encontrar una puerta intacta, pero no sabemos qué tan estables son los cimientos. Forzarla podría causar un colapso. Se dirigió directamente a Mateo. La voz que escuchaste, la del hombre, ¿te hace sentir miedo? Mateo tragó saliva y asintió lentamente. No sé quién es, pero me sentía pequeño. Nos dijo que dibujáramos que mamá vendría pronto, pero no se sentía bien, su voz era como una pared. La doctora Navarro asintió comprensivamente. Es una memoria traumática encapsulada. El cerebro la protegió. Ahora que está saliendo, debemos ser extremadamente cuidadosos. Una interrogación policial formal en este momento sería, en mi opinión profesional, contraproducente. Podría inducir un bloqueo defensivo que nos haría retroceder meses, si no es que permanentemente. Javier se pasó una mano por la cara, el peso de la decisión evidente en su semblante. Les propongo un plan, continuó la doctora. Tendremos sesiones más frecuentes con Mateo. Usaremos técnicas de relajación para crear un entorno seguro donde estas memorias puedan surgir sin sentirse amenazantes. Anoten todo, cada sensación, cada olor, cada palabra, por insignificante que parezca. Creen un diario de recuerdos. Cuando tengamos un perfil más claro de este hombre, una descripción, un nombre, un detalle que la policía pueda usar sin presionar directamente a Mateo, entonces será el momento de hablar con el inspector Morales. Le daremos hechos procesables, no solo un testigo traumatizado. El plan tenía sentido. Era un camino intermedio que respetaba tanto la necesidad de investigar como la fragilidad de Mateo. Salieron del consultorio con una sensación de propósito renovado, una estrategia clara. Pero al doblar la esquina de su calle, el alivio se evaporó instantáneamente. Estacionada a unos 50 metros de su casa, inconfundible y ominosa, había una camioneta blanca con el logo de un canal de noticias. Un reportero, micrófono en mano,
Intentaba entrevistar a la señora Consuelo, su vecina de al lado, quien gesticulaba animadamente en dirección a su puerta. La burbuja que habían creado a su alrededor acababa de estallar. El mundo exterior, con su curiosidad insaciable y su juicio implacable, los había encontrado. Javier aparcó el coche bruscamente frente a su garaje. Entraron a la casa a toda prisa, cerrando la puerta como si pudieran bloquear la realidad. Desde la ventana de la sala, apartando apenas la cortina, observaron la escena. El reportero ahora hablaba a la cámara, con su casa de fondo. «Te lo dije, Elena», susurró Javier, su voz cargada de una mezcla de ira y miedo. «Alguien nos vio en la zona industrial. Alguien habló. Ahora toda la ciudad sabrá que estamos buscando. Y si nosotros lo sabemos, ellos también». Elena no respondió. Se acercó a Mateo, quien miraba la camioneta de noticias con los ojos muy abiertos, una nueva forma de terror apoderándose de él. Le tomó la mano, su agarre firme, protector. «No importa», dijo ella, su voz un murmullo decidido. «Ahora más que nunca, tenemos que ser fuertes. Y tenemos que ser más listos que ellos». El santuario de su hogar se había convertido en una fortaleza sitiada. Afuera, las cámaras esperaban. Y en algún lugar de la vasta Ciudad de México, la persona que les había arrebatado a 3 de sus hijos ahora podría saber que uno de ellos había vuelto a casa. El reloj había empezado a correr de nuevo, pero esta vez, el tic-tac era mucho más fuerte. La calle, antes un refugio silencioso en el corazón de Iztapalapa, se había transformado en un circo. Cámaras de televisión, como ojos de insectos gigantes, vigilaban cada movimiento desde el otro lado de la acera. Reporteros con micrófonos en mano gritaban preguntas que se estrellaban contra las ventanas cerradas. Dentro, la casa de los Ramírez se sentía más pequeña que nunca, un fuerte sitiado por una curiosidad insaciable. El aire era denso, cargado con la frustración de Javier, la ansiedad de Elena y el pánico silencioso que emanaba de Mateo, quien se encogía en el sofá, como si quisiera desaparecer entre los cojines. «No podemos seguir así», sentenció Javier, pasando una mano por su cabello. «Están acampando ahí fuera. Si no decimos algo, inventarán cualquier cosa. Peor aún, podrían asustar a quien tenga a mis otros hijos». «La doctora Navarro tiene razón, debemos ser cuidadosos», susurró Elena, mirando a Mateo con una ternura que le rompía el corazón. Cada flash, cada grito, es como una aguja para él. Con la ayuda de la doctora por teléfono, prepararon una declaración. No revelarían la bodega, ni el dibujo, ni la voz. Solo compartirían su dolor, su esperanza y una petición de ayuda. Javier, con el rostro endurecido por la determinación, abrió la puerta principal. Elena lo flanqueaba, su mano firmemente entrelazada con la de él. El muro de cámaras y micrófonos se abalanzó sobre ellos. Les pedimos respeto», comenzó Javier, su voz resonando con una autoridad que silenció a la multitud. «Hace 18 años perdimos a nuestros 4 hijos. Hoy, por un milagro, hemos recuperado a uno. Nuestro Mateo está en casa». Hizo una pausa, tragando saliva. «Pero nuestra familia no está completa. Faltan Lucas, Marcos y Juan. Si alguien sabe algo, si alguien vio algo hace años cerca de la zona del Canal de Chalco, por favor, se lo suplicamos. Ayúdenos a traerlos a casa». Sus palabras, sinceras y desesperadas, se transmitieron en todos los noticieros de la tarde. En un pequeño departamento en la colonia Doctores, un anciano llamado Ramiro, ex velador de la zona industrial, casi derrama su café al ver el rostro de Javier en la televisión. La mención del Canal de Chalco removió un recuerdo polvoriento, una espina que llevaba clavada casi 2 décadas. Recordaba a un hombre, un inquilino de una de las bodegas más aisladas, un tipo escurridizo que pagaba en efectivo y siempre decía que su bodega era un taller de artesanías. Ramiro lo recordaba porque le llamaba la atención la cantidad de sobrinos que el hombre llevaba. Niños pequeños. Siempre decía que los estaba enseñando un oficio,
pero Ramiro nunca vio salir una sola artesanía de ese lugar. Y recordaba el apodo que los otros trabajadores le habían puesto al tipo por su extraña costumbre. El tío, impulsado por una culpa que no lo había dejado dormir bien en años, don Ramiro se levantó, se puso su mejor chamarra y tomó un taxi hacia la dirección que el noticiero repetía sin cesar. Mientras tanto, en la casa de Iztapalapa, Mateo estaba en sesión con la doctora Navarro, quien había logrado esquivar a la prensa. La doctora le mostraba fotografías de la familia, de cuando los cuatrillizos eran bebés. De repente, Mateo se detuvo en una foto de Javier, de joven, con una pequeña cicatriz casi invisible en la frente por una caída de la infancia. Él, el hombre de la bodega, tartamudeó Mateo con los ojos fijos en la marca. Tenía una, pero más grande. Aquí, se tocó la ceja derecha. Su respiración se aceleró. Nos decía que éramos sus sobrinos. Nos obligaba a llamarlo tío. En ese preciso instante, sonó el timbre. Javier, desconfiado, miró por la mirilla. Vio a un hombre mayor, de rostro arrugado y mirada nerviosa, discutiendo con un par de reporteros. Decidió abrir. «Perdone la molestia», dijo el anciano, quitándose el sombrero. «Mi nombre es Ramiro. Yo trabajaba de velador por el canal de Chalco. Vi las noticias y creo que sé de quién hablan». 15 minutos después, la sala de los Ramírez era el centro de una tormenta perfecta de revelaciones. Don Ramiro describió al inquilino, su comportamiento extraño, los niños que entraban y nunca salían a jugar. Y entonces pronunció la palabra clave. Todos le decíamos el tío. Elena ahogó un sollozo. Javier miró a Mateo, quien asintió lentamente, con los ojos llenos de un terror recién recordado. La cicatriz sobre la ceja, el apodo, todo encajaba. La voz del hombre en la bodega, la que le decía que esperara a su madre, ahora tenía un nombre y un rostro en la memoria de Mateo. Él dijo, añadió Mateo, su voz apenas un susurro. Dijo que se llevaba a mis hermanos a un taller más grande, lejos de la ciudad, donde nadie los molestaría, para que aprendieran a trabajar de verdad. No hubo más dudas. Javier llamó al inspector Morales. Le contó todo, la bodega, el dibujo, el testimonio de Ramiro, el recuerdo de Mateo, la cicatriz y el apodo, el tío. Por primera vez, Morales no sonó escéptico. El apodo, el tío, activó una alerta en la base de datos de la policía, conectándolo con una red de trabajo forzado infantil que se creía desmantelada años atrás, con operaciones en los límites del Estado de México e Hidalgo. La investigación policial se movió con una velocidad vertiginosa. Cruzando datos, registros de propiedad antiguos y testimonios de casos, sin resolver, localizaron un rancho aislado en una zona rural de Hidalgo, registrado a nombre de un hombre con el alias conocido y una cicatriz sobre la ceja derecha. 2 días después, al amanecer, un operativo táctico rodeó el rancho. Elena y Javier esperaban en la comandancia de policía más cercana, aferrados el uno al otro, cada segundo una eternidad. Mateo estaba con ellos, negándose a quedarse en casa. Fue su recuerdo el que los había llevado hasta allí. Finalmente, la puerta se abrió. El inspector Morales entró, su rostro usualmente impasible ahora mostraba una sonrisa contenida. «Los encontramos», dijo simplemente. «Están a salvo». El reencuentro no fue en la casa de Iztapalapa, sino en una sala aséptica de las instalaciones policiales. 3 jóvenes, delgados, de mirada asustadiza y manos encallecidas por el trabajo, se pusieron de pie cuando Elena y Javier entraron. Eran sus hijos, Lucas, Marcos y Juan. Eran rostros extraños con los ojos familiares de su infancia. No hubo un abrazo inmediato. Había un abismo de 18 años de silencio y trauma entre ellos. Pero Elena, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, se acercó a uno de ellos, luego a otro, y a otro, tocando sus mejillas, sus brazos, como para asegurarse de que eran reales. Javier, con la garganta anudada, solo pudo poner una mano en el hombro de cada uno,
un gesto de un padre que había regresado del borde del abismo. Entonces entró Mateo. Sus hermanos lo miraron y por primera vez algo se rompió en sus defensas. Se reconocieron, el líder del pequeño grupo de 4, el que se había perdido primero y el que los había encontrado al final. Se acercaron lentamente, un círculo de 4 jóvenes que habían sobrevivido a lo impensable, y se abrazaron, un nudo de extremidades y sollozos silenciosos que lo decía todo. Esa noche, la casa de Iztapalapa ya no se sentía pequeña. Las luces de los noticieros se habían ido, reemplazadas por la luz cálida que se filtraba desde el interior. En la habitación, que había sido un santuario congelado en el tiempo, 4 camas estaban ocupadas de nuevo. No hablaban mucho. El camino para sanar sería largo y lleno de sombras, pero estaban juntos. Elena y Javier los observaban desde el umbral, sus corazones desbordados de un dolor profundo y una gratitud infinita. La canción de cuna ya no era un lamento, sino una promesa. La familia Ramírez, rota durante 18 años, por fin estaba completa.